Cuando hablamos del tránsito de Neptuno de Piscis a Aries, estamos hablando de un cambio de clima profundo, de esos que no se notan de un día para el otro, pero que marcan una época. Neptuno es un planeta lento y sus movimientos no traen hechos concretos inmediatos, sino procesos largos, estados colectivos y transformaciones internas que se van instalando con el tiempo. En astrología, un tránsito es el movimiento actual de un planeta por el zodíaco y su relación con nuestra carta natal. Los tránsitos no cambian quiénes somos, pero sí activan etapas, muestran qué áreas de la vida se sensibilizan y qué tipo de experiencia estamos llamados a atravesar. Con los planetas lentos, como Neptuno, no hablamos de eventos puntuales, sino de climas sostenidos que nos envuelven durante años. Neptuno representa lo invisible, lo simbólico, los ideales, la espiritualidad, la sensibilidad y también la confusión. Es el planeta que disuelve límites, que vuelve borrosas las fronteras entre lo real y lo imaginado. Por eso, cuando Neptuno actúa, muchas veces no sabemos exactamente qué está pasando, pero sentimos que algo profundo se está moviendo. Durante aproximadamente 14 años, Neptuno transitó por Piscis, su propio signo. Ese fue un periodo de hipersensibilidad colectiva, de gran empatía, de búsqueda espiritual intensa, pero también de desorientación. Fue un tiempo donde costó poner límites, donde muchas cosas se diluyeron, donde los finales se estiraron más de la cuenta y donde se sintió un cansancio emocional generalizado. Piscis nos enseñó a sentirlo todo, pero también nos dejó agotados. Cuando Neptuno abandona Piscis, se cierra ese ciclo de disolución permanente. Es como si la marea empezara a bajar. Lo que estaba confuso comienza a mostrarse. Lo que estaba idealizado pierde parte de su niebla. Ya no alcanza con sentir, con creer o con esperar. Algo pide otro tipo de respuesta. Con la entrada de Neptuno en Aries, el ideal deja de ser pasivo y empieza a buscar acción. Aries es el signo del inicio, del impulso, del yo que se afirma. Por eso, este tránsito marca un momento en el que los sueños quieren encarnarse, los ideales quieren ponerse en movimiento y la inspiración necesita tomar forma en la realidad. Neptuno en Aries habla de actuar desde una visión, de iniciar algo guiado por un ideal, de una espiritualidad más activa que contemplativa. A nivel colectivo, puede manifestarse como el surgimiento de nuevas causas, nuevos liderazgos inspirados, movimientos que nacen desde una creencia profunda más que desde una estructura establecida. Pero también trae un desafío importante, el riesgo de confundir impulso con inspiración, de actuar sin claridad, de pelear por ideales que todavía no están bien definidos. La lección de este tránsito no es lanzarse sin conciencia, sino aprender a actuar sin perder sensibilidad. No se trata de negar lo que Piscis enseñó, sino de hacer algo concreto con eso. Ahora bien, este tránsito no afecta a todas las personas de la misma manera. A nivel personal, la forma en que se vive depende de la carta natal de cada uno. Depende de en qué casa cae Aries, de qué áreas de la vida activa Neptuno en su recorrido, de si hace aspectos a planetas personales y también de cómo cada persona vive su propio Neptuno natal. El signo Aries marca el estilo del tránsito, pero es la casa la que muestra dónde se manifiesta. Si Neptuno toca planetas natales, el proceso se vuelve más consciente y personal. Si no, actúa como un clima de fondo, sutil pero persistente. Neptuno no trae respuestas claras ni certezas inmediatas, trae preguntas, estados internos y una invitación profunda, transformar la sensibilidad en coraje y el sueño en acción consciente. Ese es, en esencia, el sentido de Neptuno en Aries. Según donde tengas a Neptuno en tu carta natal, te dejo acá una mini guía para entender cómo puede afectarte, en lo personal, el tránsito de Neptuno por Aries durante la próxima década. No es una predicción cerrada, sino un mapa de posibilidades que se activa según la casa donde tengas a Aries. Neptuno en Aries en casa 1. Neptuno actúa directamente sobre la energía vital, el impulso y la identidad, disolviendo certezas y despertando una búsqueda ideal de quién se es. Fortaleza, capacidad de reinventarse desde un ideal personal y una fuerte intuición sobre la propia identidad. Desafío, confusión de identidad o actuar impulsivamente sin un rumbo claro. Neptuno en Aries en casa 2. Neptuno actúa sobre el valor personal y los recursos, generando ideales sobre lo material y lo que se considera propio.
Fortaleza, sensibilidad para generar recursos desde lo creativo o lo inspiracional. Desafío, desorden económico o dificultad para sostener valores estables. Neptuno en Aries en casa 3. Neptuno actúa sobre la mente concreta y la comunicación, inspirando ideas pero diluyendo la lógica cotidiana. Fortaleza, pensamiento inspirado y palabra intuitiva que moviliza. Desafío, confusión mental, dispersión o malos entendidos. Neptuno en Aries en casa 4. Neptuno actúa sobre la base emocional y el hogar, sensibilizando profundamente el mundo interno. Fortaleza, gran intuición emocional y capacidad de crear un hogar con sentido simbólico. Desafío, inestabilidad emocional o confusión respecto a las raíces. Neptuno en Aries en casa 5. Neptuno actúa sobre la creatividad, el deseo y la expresión personal, idealizando la experiencia de crear y amar. Fortaleza, creatividad intensa y expresión artística inspirada. Desafío, idealizar romances o dispersar energía creativa. Neptuno en Aries en casa 6. Neptuno actúa sobre las rutinas, el trabajo y el cuerpo, diluyendo límites en la vida cotidiana. Fortaleza, vocación de servicio intuitiva y sensible. Desafío, desorden en hábitos, cansancio o confusión laboral. Neptuno en Aries en casa 7. Neptuno actúa directamente en los vínculos, proyectando ideales y disolviendo límites con el otro. Fortaleza, capacidad de conectar desde la empatía y el ideal compartido. Desafío, idealización de la pareja o vínculos poco claros. Neptuno en Aries en casa 8. Neptuno actúa en los procesos de transformación profunda, intensificando la sensibilidad psíquica. Fortaleza, gran poder de transformación interior y comprensión de lo invisible. Desafío, miedo a perder el control o confusión en crisis emocionales o materiales. Neptuno en Aries en casa 9. Neptuno actúa sobre las creencias, la fe y el sentido de vida, disolviendo viejos dogmas. Fortaleza, fuerte impulso espiritual y búsqueda de sentido. Desafío, creencias irreales o desorientación vital. Neptuno en Aries en casa 10. Neptuno actúa sobre la vocación y la imagen pública, inspirando ideales pero nublando metas concretas. Fortaleza, capacidad de inspirar a otros desde un ideal profesional. Desafío, confusión en el rumbo laboral o falta de límites públicos. Neptuno en Aries en casa 11. Neptuno actúa sobre los grupos y proyectos futuros, idealizando lo colectivo. Fortaleza, sensibilidad social y capacidad de inspirar causas comunes. Desafío, desilusiones con amistades o proyectos compartidos. Neptuno en Aries en casa 12. Neptuno actúa en el inconsciente profundo, amplificando la sensibilidad espiritual. Fortaleza, gran intuición, percepción sutil y conexión con lo invisible. Desafío, evasión, aislamiento o dificultad para accionar en lo concreto. Todo lo que vimos hasta acá describe los escenarios y las tendencias del área de la vida donde Neptuno en Aries va a manifestarse durante estos años, es decir, el entorno, los estímulos y las experiencias que se van a activar según la casa donde tengas a Aries en tu carta natal. Pero es importante recordar algo fundamental. Vos no sos el tránsito, vos sos tu Neptuno natal, tu base original. Si en tu carta natal, por ejemplo, tenés a Neptuno en Cáncer en casa 8, esa es tu forma profunda de sentir, percibir y vincularte con lo neptuniano. El tránsito de Neptuno por Aries no cambia eso. Lo que hace es modificar el escenario, el clima y los estímulos externos con los que esa sensibilidad entra en contacto. El proceso ocurre afuera, pero la experiencia siempre se vive desde tu estructura natal. En resumen, Neptuno en Aries va a marcar una década de movimiento, inspiración y desafío. Cada uno lo vivirá desde su casa de Aries y según su Neptuno natal, transformando de manera distinta su entorno y su forma de actuar. Lo importante es recordar que este tránsito no nos redefine, sino que nos invita a poner en acción lo que sentimos, a vivir nuestros ideales con conciencia y a convertir la sensibilidad en coraje. Aprovechalo para iniciar proyectos, crear desde la inspiración y explorar nuevas formas de ser, siempre desde tu esencia.
El tránsito abre puertas, pero la llave sigue estando en vos.